frase, una expresión ahí en el material que estamos llevando de la historia que me llamó mucho la atención, porque dice el pastor escritor de este material, dice: para Moisés el guiar al pueblo de Israel a través del desierto debe haber sido, dice, como tratar de arrear gatos. Y me llamó mucho la atención esta expresión y me quedé pensando en qué significaba, quizás tratando de buscarle un significado muy profundo donde no lo había. Y anoche que salimos por ahí a recoger una ropa al patio y estaba nuestro gato, una gatita pequeña, en el patio, pues inmediatamente que ve la puerta abierta, corre para adentro. Y a veces tratar de sacarla no es nada fácil, ¿verdad? Los gatitos no son como los perros, que a veces son más obedientes y les habla uno fuerte y luego hacen caso. Los gatos no, y me puse yo en el interior cerca de la cocina y en la casa y en su casa, y venía el gatito y yo trataba de arrearlo para la parte de afuera, hacia el patio, y es bastante complicado. Se va por un lado, se brinca por otro, se te pasa por el medio de las piernas, y me quedé pensando, ya sé lo que querían decir cuando dicen que para Moisés arrear al pueblo de Israel o guiar al pueblo de Israel era como tratar de arrear gatos. Es difícil porque, bueno, los gatitos tienen una voluntad muy propia y no les gusta que les digan lo que tienen que hacer. Y pareciera que los seres humanos somos muy parecidos. Cuando se trata de recibir alguna guía, alguna instrucción, cuando tenemos que pues tomar un camino y se nos dice por aquí hay que ir, de esta manera hay que caminar, a esta velocidad, este es el tramo por el que vamos a pasar, decimos, bueno, y si mejor tomamos un atajo, y si mejor nos vamos por otro camino, y si mejor tomamos otra alternativa, y nos gusta tenemos esa voluntad con la cual nos disgusta más bien la idea de que se nos guíe. Así es el ser humano. La conducta pecaminosa, por nuestra naturaleza caída, nos lleva precisamente en esa inclinación al mal, y es difícil recibir instrucción y aceptarla. Quizás la mayoría de nosotros, sobre todo los que tenemos niños pequeños o sobrinos quizás, hemos emprendido alguna vez un viaje por carretera donde llevamos niños. Y sobre todo si llevamos niños ahí entre los 3 y los 8 o 10 años, el viaje se puede hacer bastante pesado. Sí, porque bueno, salimos temprano quizás y los subimos al carro o a la camioneta y los ponemos dormidos en el asiento de atrás, y las primeras 2-3 horas que no han despertado, todos felices y contentos, sobre todo papá y mamá, ¿verdad?, que van al frente. Pero ya nada más despiertan los niños y ¿qué pasa? Quiero ir al baño y hay que pararnos, y apenas empieza otra vez el camino, ya tengo hambre y hay que ver qué les vamos a dar de comer, y vamos otra vez agarrando velocidad, ya me estoy mareando, abran la ventana, no porque yo tengo frío, no porque yo tengo calor, mi hermano me está molestando, mira, ya me empujó, y empieza la discusión, y al ratito ya es un caos, ¿verdad? Cualquier parecido con con situaciones reales es mera coincidencia, y hay sonrisas y comentarios. Esto sucede. ¿Qué pasa? A veces papá o mamá necesitan pues voltear, ¿verdad?, de los asientos del copiloto y empezar a decir, bueno, ya apacíguense, ya esténse quietos, ya comieron, ya fueron al baño, ya, por favor. Y platica el pastor, el escritor de este material, dice, cuando era pequeño a mí me pasaba exactamente lo mismo. Yo era de los niños que iban en la parte de atrás, papá y mamá siempre conduciendo como piloto y copiloto, y cuando ya se ponía muy tensa la situación, mi padre, dice, no dudaba de voltear para atrás y extender la mano, dice, y darnos una palma, es la expresión que usa. Bueno, a nosotros, a nuestros españoles, que les daba un manazo, ¿verdad? Ya, apacíguense, ya esténse quietos, ya había un tiempo, un momento de corrección. Bueno, ahora imagínate por favor un momento a Moisés conduciendo, o más bien como copiloto, porque el conductor siempre es el Señor, pero yendo como copiloto en una camioneta tan grande donde cabían 2 millones de israelitas, que se portaban verdaderamente como chiquillos, que todos eran voluntariosos, donde todos querían hacer lo que mejor les parecía, donde todo el mundo se quejaba, donde todos, mientras unos querían caminar, otros querían quedarse, donde unos querían ir a buscar comida, otros querían situaciones diferentes. No era nada fácil para Moisés guiar al pueblo de Israel. Hoy
Cuando hacemos un viaje por carretera, bueno, hay tantas facilidades. Antes se usaban solamente los mapas en papel, y yo no sé si alguna vez quisiste leer un mapa. Si no tienes experiencia leyendo mapas de esos tipo guía roji, pero de carreteras, pues te puedes perder pero bien fácilmente, porque das una vuelta equivocada y agarras para otro rumbo, y a veces hasta llevando copilotos, ¿verdad? Si no sabemos leer mapas es muy complicado. Pero ahora hay GPS, y dicen, desde que hay GPS nadie se pierde, nada más hay que decirle a dónde voy, y hay hasta voces muy bonitas, ¿verdad?, españolas y mexicanas que te dicen, dé la vuelta a la derecha, y a 2 cuadras dé la vuelta a la izquierda, y ya llegó a su destino. Y dices, ¡ay, qué bien! Ahora tenemos quien nos guíe. Pues Moisés no estaba tan perdido en ese sentido, tenía un GPS, infalible. Si la nube se movía, pues había que caminar debajo de la nube, sino que asoleado se lava. Y si en la noche la nube se detenía y se cambiaba por columna de fuego, pues ya nadie podía seguir caminando. ¿Por qué? Porque en el desierto no había nada de luz artificial y todos se quedaban en obscuridad si se salían del campamento. Dios era el que los guiaba. Y la semana pasada dejábamos ahí en la historia al pueblo de Israel al pie de Sinaí todavía, emprendiendo precisamente ese camino, esa peregrinación hacia la tierra prometida. De en medio del desierto, caminando hacia la tierra que fluye leche y miel. Vamos a ver qué pasa en este camino. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, te agradecemos, Padre, la oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra. Señor, enséñanos en ella, Padre, de tu voluntad para nosotros como tu pueblo. Enséñanos, Padre, de tu guía, de tu dirección, pero también, Señor, de nuestro compromiso en obediencia, Padre, para poder seguir el camino que tú has marcado, no errar en él, Señor, y poder llegar plenamente, Señor, seguros en el tiempo que tú has señalado a la meta, Padre, que tú ya has provisto para nosotros. Guía, Señor, pues nuestra mente, pero sobre todo nuestro corazón, a aprender juntos de tu palabra. Te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. El pueblo de Israel estuvo más de 1 año parado al pie de Sinaí. Tenían que asimilar todos los mandamientos, todas las nuevas ordenanzas, la forma en que Dios estaba queriendo ser adorado, juntar todo lo necesario para construir ese pequeño templo portátil llamado tabernáculo e iniciar todo el sistema de sacrificios que Dios había indicado a través de Moisés al pueblo. Esto les llevó bastante tiempo. Y estuvieron ahí más de 1 año al pie de Sinaí, pero llegó un momento en que Dios dice, bueno, es tiempo de iniciar el camino. ¿Qué sucede? La nube se levanta y se empieza a mover. Y como decía el momento, hay que movernos juntamente con la nube, porque si no el sol en medio del desierto nos calcina, nos deshidrata, nos quema. Y parecería todo muy fácil. Caminar debajo de una gran nube y tener luz en la noche para alumbrar todo el campamento con esa columna de fuego, la gloria de Dios simplemente guiando a su pueblo a la tierra prometida. Pero hermanos, no habían pasado más que solamente 3 días de haber iniciado la marcha cuando iniciaron las quejas en medio del pueblo. Y si bien la palabra no nos dice ¿de qué se quejaron a los 3 días de haber arrancado este camino, de haber iniciado este viaje? Pues podríamos pensar, ¿no? Algunas de las quejas que podría haber tenido el pueblo. No, pues hace mucho calor, hay mucho polvo aquí en el desierto, ya estamos cansados, no nos gusta el momento en que tenemos que levantarnos porque la nube se levanta muy temprano, nos tenemos que ir a dormir temprano porque ya se encendió la columna de fuego y es tiempo de detener la marcha, no hemos comido como deberíamos, tantas y tantas excusas, precisamente como los niños, ¿verdad?, en la parte de atrás del carro, que todo el camino van diciendo, y ya merito llegamos. Y ya merito llegamos, y ya merito llegamos, y parece que no pasan 5 minutos cuando ya están, y ya merito llegamos. Permíteme, apenas acabamos de empezar, apenas vamos 3 días de camino y tenemos que recorrer una buena cantidad de kilómetros. ¿Y sabes qué? Pensando precisamente en esta imagen del gran camión donde va todo el pueblo de Israel, el Señor sentado al volante porque Él lleva la nube, Él mueve la columna de fuego
y Moisés como copiloto tratando de atender las necesidades de todos los chiquillos que van atrás. El Señor tiene que voltear hacia atrás, extender su mano y darle una palma al pueblo. Números capítulo 11, versículo 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Es decir, literalmente, en medio de la marcha, de pronto, el enojo de Dios quemó toda la orilla del campamento. Para el pueblo debe haber sido algo impresionante. Y la palabra no nos dice que algo haya sucedido hacia ellos. Sin embargo, esta era solamente una advertencia. Era Dios diciéndoles a los 3 días de haber iniciado el viaje: estáense quietos, voy guiando, todo está bien y falta mucho por caminar. No es posible que a los 3 días ya estén quejándose de lo que pasa, de lo que falta, de lo que quieren, porque todavía hay mucho tiempo por caminar. Seguramente este llamado de advertencia para el pueblo, pues, debe haber impactado. Y pudiéramos pensar, yo no sé ustedes, pero si por alguna situación de pronto se nos incendiara, y bueno, no hace mucho tuvimos un conato, ¿verdad?, de incendio, y todo nuestro cableado se quemó, yo creo que muchos nos impactamos. Y dijimos, bueno, pues hay que atender esto, hay que poner atención, ¿qué pasó? Todo lo demás es seguro, hay que arreglarlo. En cierto momento y en cierto tiempo tuvimos nuestra atención puesta a esta situación. Pues imagínense ahora donde no hay cables, donde no había que provocar el incendio, y sabiendo que era la ira de Dios la que había incendiado toda la orilla del campamento, advirtiéndole al pueblo que se calmara. Pero esto solamente era una advertencia. Habían pasado unos 3 meses de camino y el pueblo, dice la palabra, que pues permitieron que algunos extranjeros, no sabemos si encontrados en el camino o habían salido con ellos de la tierra de Egipto, porque había más esclavos de otras naciones, pero dice la palabra que permitieron que extranjeros se mezclaran en el grupo. Y empezaron a escuchar lo que este otro grupo, los extranjeros, decían. Y la palabra ahí en Reina Valera lo dice como que ellos, los extranjeros, dice, tuvieron un vivo deseo. Y por ello el pueblo empezó a decir, queremos carne. Bueno, en Nueva Versión Internacional nos dice, los extranjeros tuvieron un apetito voraz. Les dio hambre y le dijeron al pueblo de Israel, oye, ¿por qué tu Dios solamente nos manda maná? ¿Por qué todos los días tenemos que comer lo mismo? Hay que salir, hay que recoger esta pequeña semilla, esta hojuela, hay que llevarla a casa, hay que molerla, hay que hacer la harina, hay que amasarla y hay que hacer el pan. Y solamente pan para comer. Bendito Dios, había de comer para más de 2 millones de personas en medio del desierto, pero ellos querían carne. Pues ¿cómo? O sea, puro pan, no, y no nos vamos a estar meses en el camino con puro pan. Hermanos, a veces así somos de malagradecidos. Esto no es más que una ingratitud, y ciertamente la influencia del mal consejo de alguien sin temor de Dios puede ser muy grave en el caminar del pueblo de Dios. ¿Y qué hace el pueblo de Israel? Dice la palabra, añoraron Egipto. ¡Ay, para qué salíamos de allá! Allá había las ollas de comida, allá comíamos diferentes verduras, allá había carne todos los días. Sí, pero allá te tenían en esclavitud y tenías que ir a buscar paja y batirte en el lodo y hacer ladrillos y construir de la mañana al anochecer o todavía más y ser maltratado. Pero eso no lo decían. Ellos decían, no, allá había comida. ¿Para qué nos sacaron de allá de Egipto para venir en este camino? No sabemos ni a dónde vamos, no conocemos qué tierra estamos por alcanzar y solamente y lo único que tenemos para comer es maná. ¿Qué hace Dios? Voltea nuevamente el asiento de atrás y extiende la mano y les dice, esténse quietos. Números capítulo 11 versículos 18 al 20. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne,
Porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Cuando yo leo esta porción, yo oigo a un Dios enojado. Dios está molesto. Y dice, ¿quieres carne? La vas a comer hasta que la aborrezcas. Y me llama la atención porque a mí siempre me dijeron que no podemos decir narices, pero el Señor sí lo dice. Dice, hasta que le salga por las narices. Así lo dice de una forma literal. Y sigue diciendo, o bueno, más bien la situación se da de la siguiente manera. Ahí mismo en Números, capítulo 11, versículos 31 al 34. Veamos qué fue lo que sucedió con esta bendita carne que añoraba el pueblo de Israel. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo. E hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataba, por cuanto ahí sepultaron al pueblo codicioso. De nuevo, ahí está, la petición ha sido contestada. Y el Señor les da aproximadamente un día de camino, son 9 kilómetros. 9 kilómetros a la redonda del campamento, más o menos 1 metro de altura de codornices. Y me preguntaban, ¿y estaban vivas? Yo creo que las hayan andado correteando. El Señor simplemente se las dejó ahí. 9 kilómetros a la redonda, 1 metro de alto de codornices, muertas. ¿Qué hizo el pueblo? Ahora sí hay carnita. Vamos a juntarlas, las vamos a hacer en estofado, asadas, al horno, y a ver de qué otra manera. Nuevas ideas, nuevas recetas para preparar codornices. Muy poco les dura el gusto, hermanos. Apenas estaban masticando la carne, y el Señor envió una plaga de muerte sobre el pueblo codicioso. ¿Qué está diciéndole Dios al pueblo? Aprendan a confiar en mí, aprendan a obedecer a mi guía, y aprendan a que yo estoy sustentando sus vidas. Tenemos que aprender del ejemplo de Israel. Y no estoy diciendo con esto que no podamos anhelar y poner nuestros anhelos delante de Dios. Pero no podemos quejarnos con amargura como lo hizo el pueblo y menospreciar lo que Dios está poniendo en nosotros como bendición. Cuando despreciamos lo que Dios nos ha dado, cuando despreciamos al grado de decir, antes de que el Señor viniera a mi vida, yo tenía esto y tenía lo otro y podía hacer y podía alcanzar y hubiera podido lograr este o aquel negocio porque lo hacía de otras maneras, estamos despreciando la libertad que Dios nos ha dado. Cuidado, porque esto despierta la ira de Dios. Pasa el tiempo, el pueblo sigue caminando y sucede, dice la palabra más adelante, que existe un problema por ahí entre Moisés y sus hermanos. Miriam y Aarón están celosos del liderazgo de Moisés. Nos explica la palabra que Moisés se casó con una mujer, dice, descendiente de Cus. Si recordamos, Cus es uno de los nietos de Noé. Y de la descendencia de Cus, o de la descendencia de Noé, en la familia de Cus, se levanta el pueblo etíope. No sabemos si a esta etíope la encontraron en el desierto,
O la sacaron desde Egipto y ya venía con ellos. Pero Moisés se enamoró de esta mujer etíope y se casó con ella. Al parecer esta situación le molesta, ¿verdad?, a Aarón y a María, o Miriam, que también se puede llamar de esta forma, y no están de acuerdo con que Moisés haya hecho esto. Pero no lo cuestionan por haberse casado con ella. ¿Qué es lo que hacen? Empiezan a murmurar. ¿Qué era lo que aprendíamos en la pequeña obra de teatro hace un momento? Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con las murmuraciones. No se trata, es que dicen por ahí. Hay que ver las cosas como son. Pero este varón y esta mujer, líderes del pueblo, personas con conocimiento de Dios, empezaron a murmurar en contra de Moisés. ¿Y qué es lo que sucede? Números 12, versículos 6 al 10. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Dios nuevamente voltea hacia atrás su mano y le dice ahora a María y a Aarón: esténse quietos. Y el Señor está conduciendo a su pueblo, cumpliendo sus promesas, cuidando de ellos, proveyendo alimento, dándoles sombra. Les está dando la iluminación por la noche. Les ha dado un lugar donde pueden encontrar su presencia en el tabernáculo. Les ha dictado leyes, les ha dado principios y normas para construir una nación como Dios la quiere ver. Les ha indicado cómo quiere ser adorado. Y el pueblo lo único que hace es quejarse, rebelarse y murmurar. ¿Qué causa en Dios? Enojo. Y el Señor sí extiende la mano y nos da una palmada. Cuando llegaron a Cades Barnea, no sé si se va a ver este mapa. A ver si me acuerdo cómo funciona esto. Así. Creo que si se pudiera ampliar la imagen. Yo aquí tengo cómo. ¿Verdad? Yo traigo el control. Este es un mapa, hermanos, que nos habla un poco acerca del viaje del pueblo de Israel. Salen de Egipto, aquí toman el camino, cruzan. Lo que está aquí abajo es el Mar Rojo, pero es muy grande. Se cree que hayan cruzado por una de las áreas más angostas. Y inician el caminar por todo el desierto en todo este tiempo que hemos estado platicando. Problemas, situaciones, castigo de Dios para el pueblo por rebeldía, hasta que llegan a esta área que se conoce como Cades Barnea. Si nos damos cuenta, al norte está la tierra de Canaán. Ya casi llegan. Ya estaban a unos cuantos días para poder entrar por el sur de la tierra de Canaán a su destino. Pero ahí sucede algo que hace que Dios los envíe por un camino totalmente diferente. Y estamos ahí en Números capítulos 13 y 14 y nos dice la palabra que se organizan para enviar 2 espías, eligen una persona de cada una de las tribus, los juntan y les dicen: van a entrar a esa tierra, a la tierra de Canaán, van a ir a investigar toda esta tierra, queremos saber qué se produce, cómo son las plantas, qué animales hay, cómo son las ciudades, están fortificadas, qué clase de habitantes tienen, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y conocemos esta historia. Bueno, yo recuerdo haberla oído tantas veces como niño aquí en la escuela dominical. ¿Y qué sucede cuando regresan estos 12 varones? Dice la palabra que 10 de ellos
Si venían asombrados, traían un racimo de uvas enorme. Dicen, la tierra es fértil. Hay cosechas enormes. Hay alimento acá en cantidades grandes. Verdaderamente es una tierra que fluye leche y miel. Pero, estos 10 hombres dicen, los moradores de esta tierra son enormes, fuertes, aguerridos y algunos de ellos hasta gigantes. Y empiezan las murmuraciones. Y al ratito, en medio de los 2 millones de personas del pueblo, ya no decían hay algunos cuantos gigantes, decían todos son gigantes. Eso pasa con los chismes, ¿verdad? Empiezan siendo unos cuantos, empieza siendo un pequeño problema, empieza siendo una pequeña situación, pero conforme se va transmitiendo en medio del pueblo, y qué triste, en medio del pueblo de Dios, el chisme crece. La murmuración crece y ya no son poquitos problemas, ahora todo es un problema. Ahora todos son gigantes. ¿Y qué dice el pueblo? No podemos. Vamos a nombrar un nuevo guía, vamos a nombrar un nuevo líder, vamos a destituir a Moisés y que nos lleve de regreso a Egipto. Imagínense nada más lo que está diciendo el pueblo de Israel. Pero hay 2 hombres que son fieles. ¿Quiénes son? A ver, acuérdense de sus clases infantiles. Josué y Caleb. ¿Qué dicen Josué y Caleb? Sí, la tierra es fértil, es una tierra hermosa, es una tierra llena de alimento, hay ciudades que están fortificadas, la gente es guerrera, es gente fuerte, pero si Dios va con nosotros, claro que podemos vencerlos. ¿Y el pueblo les creyó? No. Prefirieron el chisme de los otros 10 que confiar en Dios, porque no eran Josué y Caleb. La confianza de ellos 2 estaba puesta en Dios. Y el pueblo dice, no, vamos a quitar a Moisés, vamos a regresarnos nuevamente hasta la tierra de Egipto. Y podríamos decir que dan una vuelta equivocada, deciden ir por otro camino, Dios les concede ir por otro camino, pero habla de una forma muy directa al pueblo a través de Moisés y les dice que la falta de confianza que ha cometido Israel y la desobediencia en contra de Dios los va a llevar a caminar por el desierto 40 años. Señor, pero si estamos a unos pasitos de llegar, pues no vas a entrar. Mientras esta generación, les dice Dios, viva, todos los mayores de 20 años en medio de este pueblo estén con vida, no entrarán a la tierra prometida. Y que el último mayor de 20 años muriera, les llevó 40 años. Y tendríamos que decir que murieron muy jóvenes. Todos los varones y personas nacidas en el pueblo, que tenían 20 años de vida, murieron a los 60, porque 40 años después estaban todos muertos. Incluso los hijos fueron castigados por la maldad de los padres, porque si había hijos de más de 20 años en la familia, y ellos no tenían voz ni voto, hablaban los padres por ellos, porque se tenía un gobierno de carácter patriarcal. Sin embargo, todos esos jóvenes quedaron fuera de la tierra prometida. ¿Qué pasa durante estos 40 años? El pueblo de Israel lo único que hace es dar la vuelta, y 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 la vuelta, por el desierto. No hay más que hacer. ¿Cómo sabían que tenían que caminar así? La nube se levantaba y los llevaba a dar la vuelta por el desierto. Y en la noche se detenían en la columna de fuego y tenían que acampar en el desierto. Y al siguiente día, no crean que Dios los estableció y dijo, aquí se van a quedar 40 años. Ah, no, se me levantan temprano y caminan con la nube. Y en la noche que se detenga y se ponga la columna de fuego, se detienen, ponen el campamento, construyen nuevamente el templo de adoración y se quedan en el desierto. En la mañana hay que levantarse, hay que quitar las tiendas, hay que quitar el tabernáculo y volver a caminar. Y durante 40 años los tuvo así el Señor,
en medio del desierto. Qué difícil. Yo no quisiera estar en las chanclas de Moisés. Qué complicado guiar más de 2 millones de personas con esa cantidad de necedad, que no la podemos llamar de otra forma, y que la palabra nos dice de una forma muy clara que la vara es para la espalda del necio. Y el Señor verdaderamente tomó la vara y reprendió a su pueblo por su desobediencia, por su falta de confianza, por murmurar en contra de Él, por no confiar en la providencia divina y aún por no estar de acuerdo con la libertad que Dios les había dado. Y quiero decirte, hermano, que Dios sigue siendo el piloto principal de su pueblo. Nosotros ahora estamos en ese camión. El Señor sigue siendo el que está en el volante y Él lleva a su pueblo, a su iglesia, por el camino que a Él le place, como Él quiere, como su propósito eterno lo ha determinado. Él conduce a la iglesia. Y en muchas ocasiones, déjame decirte que en los diferentes ministerios y áreas donde Dios te da responsabilidad, el Señor te está colocando a ti y a mí como copiloto. Cada vez que Dios te dice tienes responsabilidad, porque detrás de ti viene un grupo de niños o de adolescentes o de jóvenes o de mujeres o de varones o de familias, y tú eres encargado de compartirles, de servirles, de atenderles. El Señor te está colocando literalmente en el asiento del copiloto, en la posición que le dio a Moisés. ¿Y qué espera Dios de nosotros? Compromiso. Dios espera de cada uno de nosotros compromiso. El pueblo está detrás de ti, como está detrás de Dios. Y podrías pensar, no, Señor, pero yo no quiero compromisos. Yo no puedo. Yo no sé hablar. Yo no tengo capacidades. ¿A mí por qué me elegiste? Cuidado, porque estamos regresando a las mismas excusas de Moisés. ¿Le valieron de algo? No. Cuando Dios elige, el Señor capacita, Él te pone en el lugar, está ahí para apoyarte, pero requiere de ti y de mí compromiso. Y sabes que cada uno de nosotros, en uno u otro tiempo, hemos hecho ese compromiso. Primeramente con Dios, cuando el Señor ha tomado nuestra vida. Pero también hemos hecho un compromiso con la comunidad de fe a la cual pertenecemos, que es esta iglesia. Tú hiciste un compromiso con el Divino Redentor si tú eres miembro de esta iglesia. Cuando tú viniste aquí al frente, cuando te hicimos las preguntas de si creías en el Señor, en la Trinidad, en la palabra como regla de fe, también se te preguntó si te comprometías a estar delante de la iglesia, a servir, a participar, a ser ejemplo. Y dijiste sí. ¿Estás de acuerdo en someterte a la disciplina? Y dijiste sí. ¿Con quién se hizo este compromiso? Con el Señor, pero también con el pueblo. Esto es un pacto de comunidad. La iglesia es una comunidad pactual. Hemos estado cada uno de nosotros de acuerdo en ser parte los unos de los otros. Entonces, vamos en el mismo vehículo. Y habrá ocasiones en que a distintos grupos, o al grupo en general, Dios le llame a uno de nosotros y lo ponga en el asiento del copiloto. Y es un viaje por carretera. Tenemos un camino definido por el Señor, pero Él es el que lo sabe. Tenemos que ver que la nube se levanta y hay que caminar. Cuando la nube se detiene, hay que detenernos. Cuando el Señor da indicaciones, hay que hacer lo que Dios nos ha indicado que tenemos que hacer. Cuando dejamos de confiar, cuando nos rebelamos, cuando murmuramos, Dios extiende la mano y da una palmada a su pueblo. Y no lo dudes, hermano, que el Señor lo hace. Cada uno de nosotros tenemos un pacto todavía más fuerte con nuestras propias familias. Tú tienes un pacto con Dios para ser el copiloto en tu familia. No eres tú, padre de familia, no eres tú, madre de familia, quien guía, es Dios. Y si tu decisión es llevar a tu familia por un camino diferente al que Dios está indicando, cuidado,
porque aún sobre el copiloto, el Señor extiende su mano y da su palmada. Tenemos compromiso como líderes en los ministerios de niños, de jóvenes, de mujeres, de todas las diferentes áreas de la iglesia. Dios nos ha colocado en ese compromiso. Ahora yo te pregunto, Iglesia del Divino Redentor, el reto está ahí. El pacto de Dios lo has hecho. Has declarado públicamente tu fe y que vas a caminar con Dios. Y el Señor no nos deja guiar a ciegas. Dios ha puesto su GPS. No es una nube y no es una columna de fuego. Nos ha dado algo mejor. Ahora el GPS no está afuera, está adentro. Y es el Espíritu Santo de Dios que nos dice, este es el camino que debes seguir. Esta es la voluntad de Dios. Esta es la palabra de Dios para tu vida. Esta es la guía del Señor en tu camino. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Caminar como pueblo, obedientes a la voz de Dios a través de su Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando no le hacemos caso al GPS, hermanos? Si alguno alguna vez lo ha tenido por ahí, decimos, no, aquí dice que de vuelta a la derecha, pero yo me voy por la izquierda porque conozco mejor este camino. Pues al ratito, y el Señor es bien misericordioso, nos dice, a ver, recalculando, tienes que volver a dar la vuelta para este lado. No, pero mejor me voy por este otro lado, y volvemos a tomar una mala decisión, y recalculando, tienes que dar la vuelta. Nada más faltaría que el GPS nos dijera, bueno, no sea necio, que no entiende que le estoy diciendo que tiene que dar vuelta a la derecha. Por decencia, quizás, los creadores de estos sistemas no ponen estas expresiones. Pero yo veo a un Dios molesto cuando su pueblo no le obedece, diciendo, ¿por qué, pueblo, eres duro de cerviz? Y esto no es otra cosa que testarudo, de cabeza dura, porque te he indicado por dónde caminar y has caminado por donde a ti mejor te ha parecido. Dios puede extender su mano hacia la parte de atrás del vehículo en el momento que su voluntad así lo decida, para poner en orden el caminar de su pueblo. Dios nos habla muy claramente en esta porción de la historia de que el Señor no quiere quejas de las decisiones que Él ha tomado, no quiere murmuraciones de la forma en que Él está guiando, y mucho menos que despreciemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Nunca anhelemos lo que hemos dejado atrás, porque hoy tenemos todo y estamos completos en Cristo. Ponte de pie, vamos a orar. Gracias te damos, buen Padre Celestial, porque Señor, tú nos hablas fuertemente como tu pueblo. Tú eres nuestra guía, Señor. Tú eres el que ha marcado el camino. Y a veces, Señor, cegados estamos por nuestros propios intereses, por nuestro pecado, por las situaciones a nuestro alrededor, por el ruido, Padre, que hacemos y que nos ensordece y no escuchamos la voz de tu Espíritu. Pero tu amor, Señor, es tan grande que no has de permitir, Señor, que ninguno de aquellos que tú has escogido se pierda. Tú nos vas a llevar, Señor, por el camino, y cuando equivoquemos el camino nos pondrás nuevamente en él, porque tenemos que llegar a la meta de tu propósito divino y eterno para cada uno de nosotros. Señor, si cuando equivocamos el camino, Padre, tienes que extender la mano y dar una palmada sobre nosotros, si tienes que tomar la vara y ponerla sobre nuestra espalda, Padre, aún ahí te decimos gracias, Señor, porque sabemos que es por amor, que sabemos, Señor, que es para bendición de cada uno de nosotros, y entendemos, Señor, que tú no vas a permitir que tu pueblo se pierda. Te damos la gloria y la honra por ello, Padre, pero te pedimos también, Señor, que hagas labor en nuestras vidas, corazones y mentes, para aprender a ser obedientes a la guía de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.